Buen día para todos, les habla Hernán. Hoy les vamos a dar a conocer sobre la Primera Guerra Mundial, aquellos acontecimientos sucedidos en aquel tiempo que llevaron a tener muchas consecuencias a días de hoy. Primera Guerra Mundial, llamada por aquel entonces la Gran Guerra, fue un conflicto bélico internacional con epicentro en Europa que abarcó desde 1914 hasta 1918. Entonces, en aquel tiempo fue algo crucial, pues la guerra da inicio para su desarrollo posterior. Bueno, una de las causas de esta guerra fueron la, la radicalización del nacionalismo, pues a finales del siglo XIX ya se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida y que de allí brotaría un destino para el cual había nacido. Junto a ello, el nacionalismo abrazaba y se abraza a la idea de que de la forma legítima de administrar la nación es su autogestión de gobierno nacional. En esas circunstancias, las naciones ya conformaban la lucha por creer que un repertorio de símbolos y elementos para definir su identidad y competir contra otros en la consecución de su destino. Aquellas regiones donde persistían modelos imperiales como el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro comenzaban a un proceso de erosión. También fue algo principal el desarrollo exponencial de la industria armamentista. La industria armamentista alcanzó también un elevado nivel de desarrollo que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento, armas biológicas entre ellas, lanzallamas, nuevas ametralladoras, granadas, tanques de guerra, acorazados, submarinos, aviones, etc. Fue en el año, fue en el siglo donde todo dio inicio a lo que hoy conocemos como civilización. Desafortunadamente, todo inició con una guerra. También otro de los factores principales fue la expansión del imperialismo europeo. En el siglo XX tuvo lugar un exceso en la producción de bienes de consumo industrializados, lo que exigía mercados, así como la adquisición de más y nuevas materias primas asusados por el nacionalismo y habiendo perdido el control sobre América en el siglo XIX, los estados europeos comenzaron la competición por dominar el territorio africano como cantera de recursos, así como la competición del control de los mercados no europeos. Entonces, a medida de la pérdida de nuestros territorios, se vieron la obligación de buscar nuevos que les brindaran todo lo que nosotros les estábamos brindando durante años. También otro de los principales fueron las tensiones geopolíticas de Europa. La situación no era la mejor en el seno de Europa. Las naciones luchaban entre sí para extender sus zonas de control y demostrar su poder. Así abrieron una serie de conflictos dentro de la región que se exacerbaron las tensiones entre estos podemos mencionar conflicto franco-alemán desde la guerra franco-prusiana, conflicto anglo-alemán. Alemania rivalizaba por el control del mercado con Gran Bretaña, que lo dominaba. Conflicto austro-ruso. Rusia y el Imperio Austrohúngaro se disputaban el control de los Balcanes. La formación de alianzas internacionales. Todos estos conflictos despertaron la creación o renovación de alianzas internacionales orientadas teóricamente al control del poder de unos países sobre otros. Estas alianzas fueron la Unión Alemana, en manos de Otto von Bismarck en 1871-1890, la cual pretendía conformar una unidad germánica y sirvió para contener a Francia temporalmente. La Triple Alianza, conformada en 1882, en esta inicialmente se encontraba Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia. Sin embargo, durante la guerra, Italia no brindaría su apoyo a la Triple Alianza
y se pondría del lado de los aliados. La Triple Entente, establecida en 1907 contra Alemania, los países de que la conformaban originalmente fueron Francia, Rusia y Gran Bretaña. Bueno, entonces estas fueron una de las características que marcaron esa gran guerra. Bueno, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria fue no tanto una causa, sino actuó como un detonante de la principal guerra. Fue como ese precursor para que todos se fueran a dar en la madre unos contra otros. Estos acontecimientos se produjeron el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, capital de lo que para entonces era una provincia del Imperio Austrohúngaro. Bosnia-Herzegovina fue perpetrado por el extremista Gavrilo Princip, miembro de un grupo nacionalista serbio llamado Mano Negra. Como consecuencia inmediata, el emperador austrohúngaro Francisco José I decide declarar la guerra contra Serbia el día 28 de julio de 1914. La alianza franco-rusa se rebeló en defensa de Serbia y Gran Bretaña se alineó con ellos, en tanto que Alemania se posicionó en favor del Imperio Austrohúngaro. Así dio inicio a esta Primera Guerra Mundial. Bueno, en esta guerra también se desarrollaron grandes invenciones en la industria armamentista, como el surgimiento de los primeros tanques de guerra en los campos de batalla. Originalmente estos tanques se les otorgó este nombre principalmente porque fueron disfrazados como tanques de agua. Entonces, las primeras apariciones de ellos fueron en los campos de batalla. También la guerra aérea, uno de los principales más reconocidos actualmente es el Barón Rojo, que era un aviador. La guerra de trincheras también fue desafortunadamente un hecho en el cual consistía en una guerra estacionaria, que se cavaban unas trincheras y se luchaba contra los demás. La creación de ametralladoras, nuevas bombas, artillería, todo lo que usted se quiere imaginar. Y también la implementación de nuevos armas químicas. Bueno, para Navidad de 1914 los británicos montaron una operación para atacar las bases de los Zeppelins en el Mar del Norte. Pero en respuesta, los alemanes contraatacaron esta ofensiva con dirigibles y hidroaviones. Esta acción fue conocida como el Raid a Cuxhaven y corresponde al primer ataque aeronaval registrado en la historia. Muchas de las personas que también lucharon en esta guerra fueron civiles que se vieron directamente involucrados. Esta guerra dejó una pérdida enorme de vidas. Aunque no existen cifras exactas, se considera que a lo largo de los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial murieron alrededor de 10 millones de personas y unos 20 millones resultaron heridos. Bueno, esta gran guerra también fue conocida como la guerra estacionaria o la guerra de trincheras, en la cual consistía en que los dos bandos creaban unas trincheras de diferentes profundidades, con pequeños búnkeres que los protegían de todos los ataques provenientes del enemigo, ya sea de artillerías, ataques aéreos, ametralladores, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedía? En estas pequeñas trincheras había una deshumanización, se puede decir la expresión, puesto que las ratas abundaban, los cadáveres eran el orden del día, el olor era putrefacto, enfermedades como el pie de trinchera eran el pan de cada día. Muchos soldados terminaron con consecuencias psicológicas bastante lamentables, dando lugar principalmente a una deshumanización y a una pérdida de vidas que tristemente se pudieron evitar. Pero pues la gente en su codicia deseaba seguir fomentando la guerra para ver, como dicen por ahí,
quién era quién era el más fuerte y el más predominante en este conflicto. Cabe resaltar que para esta guerra fue una de las principales innovaciones fueron los ataques aéreos o las batallas aéreas. Entonces se colocaron en marcha nuevos modelos de aviones, los cuales se desarrollaron previamente. Uno de los más conocidos fue el Barón Rojo, como ya se había comentado anteriormente, lo cual luchaba en las alturas, en el aire. Gracias a esto y gracias a estas innovaciones fueron avanzando con el fin de hacer más eficaz las guerras aéreas. La artillería toma como principal medida, es un factor muy determinante en esta guerra. Gracias a ella, las artillerías de largo alcance, ametralladoras, rifles, etcétera, etcétera, se deja de lado todos aquellos tradicionalismo que se veía. Un ejemplo de ella es la casi que prácticamente obsoletas cargas de caballería que se veían anteriormente, pues eran prácticamente aniquiladas por estas armas destructivas, los cuales cuando iban acercando disparaban, generando una gran cantidad de bajas. Entonces, muchas de las estrategias que se implementaban hasta este momento quedaron obsoletas y la nueva inventiva y la nueva industrialización fue el pan de cada día de acá en adelante. Todo dio un final, todo como tiene un inicio, tiene un final. Este final se dio gracias al Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial finaliza con la firma del Tratado de Versalles, a partir del cual se establecen condiciones de rendición para los alemanes, cuya gravedad será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Con la firma del Tratado de Versalles se abordó la conformación de la Sociedad de Naciones en 1920, antes, antecedente inmediato de la Organización de Naciones Unidas. Este organismo velaría por mediar entre los conflictos internacionales a fin de garantizar la paz. Todo esto trajo también unas consecuencias económicas. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Lo primero fue la destrucción de parque industrial, especialmente el alemán. En términos generales, Europa se vio expuesta a un aumento en la brecha social entre ricos, pobres, deriva tanto de las pérdidas materiales como la discapacidad física tras el combate, la viudez y la orfandad inducidas. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejarían sumido al país en una pobreza extrema y dificultaría su recuperación, lo que generaría un malestar y resentimiento en contra de los países aliados. A pesar de todos los esfuerzos europeos por mantener su dominio, la Primera Guerra Mundial le propinó un duro golpe económico que minó su hegemonía internacional, favoreció el ascenso de la hegemonía económica norteamericana, dando también un golpe a sí mismo. En vez de dar un crecimiento económico, fue como un dagazo al corazón que se pegaron ellos mismos. Bueno, también hubieron ciertas consecuencias geopolíticas. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los imperios, el imperio alemán, imperio austrohúngaro, el imperio otomano y el ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución Rusa, que tuvo lugar en 1917, movida, entre otras razones, por la participación de este imperio en la guerra. El mapa europeo se reestructuró y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además, Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales que únicamente representaron el 13% de sus dominios solo en Europa. Alemania debió entregar Alsacia y Lorena a Francia. A Bélgica entregó las regiones de Eupen y Malmedy. A Dinamarca, el norte de Schleswig, Polonia, algunas regiones de Prusia Occidental y Silesia. A Checoslovaquia, Ulchitz, a Lituania, Memel
y finalmente a la Sociedad de Naciones le cedió el control de Danzig y la región industrial del Saar, que quedó bajo su administración por unos 3 meses lustros. A esto se sumó la entrega de sus colonias en ultramar, las cuales fueron repartidas entre los aliados.